Buenas tardes, una semana más y continuamos con el capítulo 29, el despertar de nuestra conciencia, el sueño del perdón. Estamos en el sueño del perdón en el capítulo 9 y último, en el apartado 9 y último, el sueño del perdón de este capítulo 29. Y comienza diciendo: el que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a serlo. Continuamos con los ídolos y si entendemos esto ya está. Ya hemos acabado y ya hemos entendido todo. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a serlo. Porque queremos seguir siendo esclavos de esos ídolos que hablamos la semana anterior, ¿no? Los ídolos pueden ser la familia, el trabajo, el dinero. Son ídolos que yo enaltezco para conseguir mi paz. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es impotente. Ahí buscamos el poder pensando que eso nos va a dar la paz. Y nos pregunta: ¿qué le sucedió al santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Y esperamos que nuestros ídolos me den la paz. Si lo que buscamos todos es la paz y esperamos que esos ídolos en los que pongo toda mi energía, toda mi fuerza y toda mi fe, me den la paz. Escucha, nos dice Jesús, escucha, pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. Pregúntate, este sueño lo hemos creado nosotros, este sueño lo he creado yo. Pues me voy a preguntar si es verdad que esto es un sueño. Escucha tu historia, es la historia que yo me estoy contando, quién soy, qué he venido a hacer, qué es lo que hago, cómo me muevo con el resto de personajes en este mundo que he creado yo, en esta historia. Y me pregunto si no es verdad que no creo que es un sueño. En la mente que Dios creó, perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios cuando empecé a cuestionarlo todo. Y en ese sueño el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de ese sueño? ¿Cómo puede despertar de este sueño? A veces lo leo en primera persona porque es para mí. Recordamos siempre que el curso es de autoconocimiento. Este libro, esta herramienta que utilizamos es de autoconocimiento para conocerme yo mismo. Es para conocerme yo. Por eso, escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, se adentró un sueño de juicios. Y en ese sueño, el cielo se trocó en infierno. Y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. Y ahí es cuando convertimos a Dios, al Creador, a la fuente, como queramos llamarla, en nuestro enemigo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? ¿Cómo puedo despertar yo de este sueño? Pensando así, convirtiendo a Dios en mi enemigo.
es un sueño de juicios. Para despertar, por lo tanto, tienes que dejar de juzgar. Para despertar, tengo que dejar de juzgar. Si entendemos esto, hemos entendido el curso. Para despertar, tengo que dejar de juzgar. Pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él, mientras el juicio forme parte del sueño. Y lo prolongaremos. No juzgues, insiste, se repite, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. No puede tampoco conocer al ser que ha condenado. No, al ser que soy realmente, no lo voy a conocer si sigo haciendo juicios. No juzgues, repite, pues si lo haces pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio que, lleno de terror y culpabilidad, emitiste acerca de ti mismo. Todas las figuras del sueño son ídolos, todas, concebidos para que te salven del sueño. No obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidos. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible, pues ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviese aterrorizado y lleno de desesperación? ¿Quién podría hacerlo? Esto es lo que el ídolo representa. Venerarlo, por lo tanto, es venerar la desesperación, el terror y el sueño de donde estos proceden. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios. Y es justo que el que le juzgue no escape la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Si este sueño me lo he creado yo y yo soy el personaje principal, es difícil que yo, si sigo dándole fuerza a este sueño, pueda salir de él. Dios sabe de justicia, no de castigos. Pero en el sueño de juicios, tú atacas y te condenas a ti mismo. Y deseas ser el esclavo de ídolos que se interponen entre tus juicios y la pena que estos conllevan. No puede haber salvación en el sueño, tal como lo estás soñando, pues los ídolos no pueden sino ser parte de él para salvarte de lo que crees haber hecho y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna que está en ti. Si sigo en las tinieblas, si sigo en los juicios, iré apagando esa luz interna que hay en mí. Criatura de Dios, nos dice Jesús, la luz aún se encuentra en ti, todavía está aquí, no se apagará, pero nosotros la minimizamos. No estás sino soñando y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas.
¿Quiénes sino los niños tienen la necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse con ellos. Y nos hemos creído, este gran sueño nos lo hemos creído. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. Eso es. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales. Y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Los deseos de estos juguetes, de estos personajes, son en realidad los míos, porque me creí, me tragué la película, el sueño me lo tragué entero, me lo creí entero. Eso es. Las pesadillas son sueños pueriles. En ellos, los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Mas, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme y peligroso, feroz y salvaje? Si nosotros le damos realidad, sí. Si nosotros le damos toda esa realidad, claro que sí. Recordamos que todo está en mi mente, ¿eh? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes. Y la realidad de estos se convierte en la suya propia, porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. Lo leo en primera persona. Esto es lo que el niño el que creo yo ser, pues tengo miedo de mis pensamientos y se los atribuyo a los juguetes, a tu hermano, que le atribuyo valor, a esos juguetes, a esa casa, a ese coche, a esa familia, a esa empresa que he creado. Son juguetes con los que yo juego y le atribuyo valor. Y la realidad de estos se convierte en la mía propia, porque los juguetes parecen salvarme de mis propios pensamientos. Y no es así. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos, porque yo le doy valor, yo le doy credibilidad. Los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo. Yo, el Hijo de Dios, los veo fuera de mí mismo. Eso es real, eso es lo que están haciendo ellos, no yo, cuando en realidad está en mi mente, lo estoy creando yo. Sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero yo los veo fuera de mí mismo, desde donde pueden volverse contra mí, puesto que los puesto que los puedo traicionar. El niño que soy, que juego con los juguetes, el niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales, si es toda la realidad que le di a esos pensamientos que fabriqué en mi mente. Y así convierte
todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo fuera de mí y pretender que él no es más que una parte de ese mundo. Yo, como hijo de Dios, creo que yo soy una parte de este mundo con el resto de juguetes que he creado, personajes, cosas, situaciones. O sea, la película que he montado con todos los personajes, situaciones y cosas, y yo soy un personaje más, cuando en realidad yo soy el que he creado todo esto, como en la película Matrix, yo lo he creado todo. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. Llega un momento que tienes que dejar el pasado atrás, tienes que dejar esas ilusiones atrás. No, eso me enseñó cuando era niño. Con los juegos yo pude aprender a moverme por este mundo, pero ahora ya lo tengo que dejar, ya se acabó. Llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños. El criticar, condenar, hacer juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. Es cuando creímos, nos separamos de la fuente y creímos que podíamos andar, que podíamos hacerlo todo por nosotros mismos. Yo puedo, yo solito, yo puedo. Lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido, excepto que juzga con el criterio de un niño, que no sabe distinguir entre qué le hace daño y lo que le sanaría. Claro, si yo sigo comportándome como un niño con mis juguetes, no sabré qué me hace daño y qué me sanaría. Sigo jugando con ello. Cosas adversas parecen acontecerme. Y tengo miedo del caos, pues creo que veo un mundo que crece gobernado por las leyes que yo mismo promulgué. El mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que yo creé real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda, porque yo no las entienda. El mundo que yo he creado no va a afectar al mundo real. Se superpone, es como una película, se superpone en ese mundo real y entonces yo solamente pongo atención al mundo que yo he creado. El mundo real es también un sueño, excepto que en él los personajes han cambiado y no se ven como ídolos traicioneros. El mundo real es un sueño en el que no se usa a nadie para que sea el sustituto de otra cosa, ni tampoco se le interpone entre los pensamientos de la mente que la mente concibe y lo que ve. No se usa a nadie en el mundo real para lo que no es, pues las cosas infantiles hace mucho que se dejaron atrás. Y lo que una vez fue un sueño de juicios se ha convertido ahora en un sueño donde todo es dicha porque ese es su propósito. Podemos seguir
Nos está diciendo, podemos seguir en este mundo, que sigue siendo un sueño, pero no jugando con los juguetes, no creyendo que somos niños. Ese es el primer paso para despertar. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón y empezamos a perdonarlo todo aquí en nuestra mente. Ahí solo pueden tener lugar sueños de perdón, pues el tiempo está a punto de finalizar y las figuras que entran a formar parte del sueño se perciben ahora como hermanos. Ya vemos a hermanos, no vemos enemigos, no vemos ídolos a los que enaltecemos, porque esas figuras entran a formar parte ahora del sueño que percibimos como hermanos, a los que ya no se juzga, sino que se les ama. Dejamos de juzgar y empezamos a amar. Esa es la antesala del despertar. Cuando dejamos de juzgar a nuestros hermanos y empezamos a amar. Y el amor es el no juicio, simplemente eso. ¿Qué es amor? No es el amor que entendemos aquí en el sueño, ¿no? El amor que entendemos es si tú haces lo que yo quiero que haga para ser yo feliz, te amo. En cuanto dejes de hacer lo que yo quiero que tú hagas para yo ser feliz, ya no te amo. Ese es el amor en este sueño. Pero el amor verdadero es el no juicio. Ya no hay juicio, ese es el amor. Ya no hay juicios. No es necesario que los sueños de perdón sean de larga duración. No. No se concibieron para separar a la mente de sus pensamientos, ni intentan probar que el sueño lo está soñando otro. No. En ellos se puede oír una melodía que todos recuerdan, si bien no lo han oído desde antes de los orígenes del tiempo. Y nos viene el recuerdo de quién somos, de dónde venimos, de la fuente de donde provenimos. Nos viene el recuerdo, un vago recuerdo tendremos cuando dejemos de darle fuerza a esos sueños, a esos juguetes con los que nos manejamos en este sueño. Empezamos a quitar realidad a eso, entonces nos viene ese pequeño recuerdo de quién somos verdaderamente, esos orígenes en el tiempo. El perdón, una vez recordamos que es el perdón de nuestros pensamientos, tenemos que perdonar, el verdadero perdón es el cambio de mentalidad. No, me perdono por estos pensamientos porque creía que eso que estoy viendo me está haciendo daño. No, no es verdad porque eso no es real. Me lo estoy creando yo. Perdono esos pensamientos, perdono esta situación, perdono a este personaje que parece que me está atacando, pero es un personaje que he creado yo. Me perdono a mí porque he creado un personaje para atacarme a mí mismo. El perdón, una vez que es total, hace, perdón, hace que la intemporalidad esté tan cerca que entonces se puede oír el himno del cielo, no con los oídos, sino con la santidad que nunca se ausentó del altar que se encuentra eternamente en lo más profundo del Hijo de Dios. Aquí dentro, en tu corazón, en lo más profundo del Hijo de Dios, en esa conciencia pura que somos. Y cuando esté, y cuando el Hijo de Dios, vuelve a oír este himno, se da cuenta de que nunca había dejado de escucharlo, nunca me separé de mi fuente.
me doy cuenta de que nunca me separé de mi fuente. ¿Y a dónde va a parar el tiempo una vez que se ha abandonado los sueños de juicios? Ya no son nada, desaparecen como el humo. Siempre que tienes miedo, de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda o de una serena confianza de que el cielo te acompaña, ten por seguro que has forjado un ídolo que crees que te va a traicionar. Repetimos porque es importante para identificar los ídolos. Siempre que tienes miedo, de la clase que sea, y tienes miedo si no estás experimentando una profunda felicidad, certeza de que dispones de ayuda o una serena confianza en el cielo, de que el cielo te acompaña. Si no tengo la certeza de que el cielo me acompaña, si no tengo esa profunda felicidad y certeza y serena confianza de que el cielo me acompaña, estoy seguro de que he forjado un ídolo que creo que me va a traicionar. Pues bajo tus esperanzas de que el ídolo te salve, yace la culpabilidad y el dolor de la autotraición y de la incertidumbre, tan profundos y amargos que el sueño no puede ocultar completamente tu sensación de fracaso. El ego no te va a dejar. El ego quiere que sufras, el ego quiere que fracases, el ego quiere que critiques, que condenes, que le eches la culpa a otro. El resultado de tu autotraición tiene que ser el miedo, pues el miedo es un juicio y conduce inevitablemente a la frenética búsqueda de ídolos y de muerte. Fijaos, los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. Por eso es importantísimo, porque el curso, la herramienta que tenemos es una herramienta de perdón. Lo que intentamos es buscar la paz, pero ¿cómo? Con la herramienta que nos da el curso, que es una herramienta de perdón. ¿Qué perdonamos? Nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencias. No es verdad, me perdono porque me he estado haciendo daño durante años. Durante años he estado creyendo que este sistema de pensamiento, este sistema, estas creencias es lo que me va a ayudar a encontrar la paz. Y no es así. Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo y que no te has atacado a ti mismo. De esta manera, tus terrores, tus miedos infantiles desaparecen y los sueños se convierten en la señal de que has comenzado de nuevo. Eso es. Y no de que has tratado una vez más de venerar ídolos y de perpetuar el ataque. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos. Y así liberan completamente al soñador de los sueños de miedo. Él deja entonces de tener miedo. El Hijo de Dios deja entonces de tener miedo de sus propios juicios, pues no ha juzgado a nadie ni ha intentado liberarse mediante juicios.
de lo que los propios juicios imponen. Y ahora recuerda continuamente el Hijo de Dios lo que había olvidado cuando los juicios parecían ser la manera de salvarle de la sanción que ellos mismos imponen. Ese es el cambio de pensamiento. Eso es el sistema de pensamiento, el sistema de creencia que tenemos que cambiar cuando nos demos cuenta de que todo eso era un error y no me estaba llevando a la paz. Entonces, ¿qué hago? Lo perdono y cambio ese sistema de pensamiento y ese sistema de creencias. Gracias, gracias, gracias. Hemos llegado al final de esta parte y es ponerlo en práctica. Recordamos siempre que es poner en práctica todo lo que aprendemos. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima.